En los domingos pasados hemos dedicado tiempo para estudiar este apasionante libro del Antiguo Testamento que contiene personajes muy interesantes como ser dos viudas, Noemí y Ruth, y un hombre rico, piadoso llamado Booz. Esta historia puede ser catalogada como una maravillosa obra literaria. Pero como ya habíamos dicho anteriormente, es mucho más que una obra maravillosa. Aunque es el final de los acontecimientos de esta historia que nos relata este libro, en realidad es solo una pieza más que engrana dentro de la gran historia de redención de nuestro Señor y Salvador. La obra, hermanos, aunque leyendo ahora el último capítulo de este libro, la obra no termina aquí. La obra debe continuar. Y ese es el título de nuestro tema de hoy. La obra debe continuar. El domingo pasado vimos que Noemí y Ruth ejecutaban un plan. Habían planificado algo en busca de ser redimidas. Y ellas buscan la confirmación de este posible redentor llamado Booz, un hombre rico y piadoso en Belén, pero como no podía faltar el drama en la historia, resulta que aparece un pariente mucho más cercano para redimir. ¿Y qué es lo que hace dramático esta situación? Es que todos somos atrapados por la historia de amor que hay entre Booz y Ruth. Booz ha mostrado un evidente interés por esta mujer virtuosa, piadosa, temerosa de Dios. Ha mostrado un interés por ella. Y eso es lo que hace dramático esta aparición de repente de un pariente con el derecho de redimir antes que Booz. El capítulo 3, que es lo que nuestro hermano Andrés estaba enseñando el anterior domingo, termina con una afirmación de Noemí, la suegra de Ruth. Y esta afirmación dice mucho de lo que ella conocía a Booz. Ruth 3:18 dice: aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí estaba segura de que Booz no iba a descansar hasta poder solucionar el asunto. El día de hoy terminamos la historia de Ruth con el capítulo 4 y vamos a desglosar en 3 encabezados este pasaje. Número 1, el carácter del Redentor. El carácter del Redentor. Número 2, los frutos de la obra del Redentor. Y por último, número 3, el rescate consumado del Redentor. Y entramos en materia. Vamos a nuestro primer punto, el carácter del Redentor, que está basado en los versículos 1 al 6 de Ruth 4. Pero vamos a leer por ahora solamente los versículos 1 y 2, porque vamos a desglosar en algunos incisos este punto del carácter de Dios. Versículos 1 al 2 de Ruth 4, la palabra de Dios dice así: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Bueno, en primer lugar, algo para rescatar antes de tocar nuestro primer inciso, es que todo sucede como ya arreglado, ¿verdad? Booz lo único que hace es ir y sentarse a las puertas de la ciudad. Y de repente, vamos a usar la palabra entre comillas, por casualidad pasaba justo el hombre con quien Booz tenía que hablar y resolver el asunto de la redención ese mismo día. Hermanos, nosotros sabemos que no hay coincidencias, sabemos que no hay suerte.
Todo está en manos del Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas y usa las circunstancias para cumplir sus propósitos. Eso se llama la providencia de Dios. Circunstancias movidas por la mano de Dios, providencia. Así que este hombre fulano, el pariente más cercano para redimir, cruzando por enfrente de Booz para que se torne o se resuelva la situación en ese momento, era algo que Dios estaba haciendo, que Dios estaba moviendo. Quizás aquí una pequeña aplicación. ¿Qué has estado pasando en estas semanas? Circunstancias en tu vida que te han causado probablemente aflicción, dolor, quizás gozo. Hermano, hemos estado leyendo en nuestra lectura de Romanos, y en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el apóstol Pablo está diciendo todas las cosas. Cosas que traen alegría, gozo, como también cosas que traen tal vez dolor, sufrimiento. Esas cosas también Dios la permite en tu vida con un propósito. No es mala suerte cuando las cosas no te salen bien. Es Dios obrando para tu bien a través de esa prueba. Así que aquí vemos a ese Dios de la providencia moviendo los hilos para cumplir su propósito. Y ahí entramos a nuestro primer inciso del carácter del Redentor. Vamos a ver que este Redentor, Booz, era un hombre diligente. La diligencia de Booz era algo que resaltaba en esto que acabamos de leer en versículos 1 y 2. Podemos apreciar que Noemí tenía razón sobre Booz cuando decía que no descansaría hasta concluir el asunto de la redención ese mismo día. Diligencia, hermanos, significa alguien que es esforzado, alguien que se mueve, alguien que hace. Y vemos a Booz haciendo diligentemente lo que se había propuesto hacer. Esa actitud, por ejemplo, de este hombre justo, decidido, firme, fiel a su palabra, es algo que nos tiene que llamar la atención. Fulano, ven acá y siéntate. Un hombre decidido, ¿no? Vio al hombre con quien tenía que hablar y lo encaró y dijo, vamos a hablar ahora mismo de algo importante que tenemos que resolverlo hoy. Tomó a 10 varones de los ancianos del pueblo y los puso como testigos y les dice, ¿no? Sentaos aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden apreciar la forma en la que Booz está arreglando todo para empezar a solucionar el tema de la redención? Diligencia, hermanos. Es un hombre que no descansaría hasta solucionar el problema. Y aquí va la aplicación para nosotros. La diligencia, hermano, muestra el grado de interés que nosotros le damos a algo. Es evidente que Booz estaba interesado en redimir. No solamente por el amor, que vamos a ver más adelante, no solamente por el amor que tenía por Ruth, sino también por su amor a Dios, que quería que se cumpla la ley de Dios. Es decir, estaba interesado en que se cumpla la ley de Dios, que Dios sea glorificado, y estaba interesado también en Ruth, ¿verdad? En el bienestar de su amada. La pregunta ahora para nosotros es, ¿cuán diligentes somos? Más específicamente en las cosas de Dios. Tú te mueves con diligencia, apartas tiempo, le dedicas esfuerzo a todas aquellas cosas que verdaderamente te importan, ¿verdad? Aquellas cosas que tienen un grado de interés elevado para ti. Para esas cosas nos esforzamos con diligencia. El trabajo, la familia, los amigos, actividades sociales, los estudios, etc. Hay muchas cosas que nosotros le dedicamos esfuerzo. Y ahora no malinterpreten lo que estoy diciendo. Todas esas cosas son legítimas. Hay que esforzarnos en todas esas cosas.
Pero cuando se trata de los asuntos de Dios, hermanos, tenemos que mostrar igual diligencia. Lo triste es que cuando se trata de los asuntos de Dios, se acabó nuestro sacrificio o nuestra disponibilidad de sacrificar algo. Se acabó nuestra capacidad de esforzarnos, ¿verdad? Mientras que para el trabajo o actividades sociales somos muy diligentes en separar tiempo o dedicarles esfuerzo cuando se trata de leer la Biblia, por ejemplo. Resulta que ahí no hay tiempo, ¿verdad? Hermanos, esto lo digo con mucho amor y sacado de la palabra de Dios, de que un hombre, una mujer de Dios tiene que ser diligente principalmente en los asuntos de Dios. Hermanos, el trabajo es muy importante. Los amigos, los estudios son muy importantes. La pregunta aquí, ¿será que Dios es más importante? El Señor Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todas estas cosas os serán añadidas. Señor Jesús en esa porción empieza con una frase muy llamativa. Mas buscad primeramente. De por sí ya nos está hablando de prioridad, algo que es primero. Y dice que es Dios y su reino, Dios y su plan. Buscad primeramente a Dios, su plan, su reino. Y todo lo demás se va a ir acomodando por su propio peso. Vos, que era parte de un remanente fiel en una sociedad, en una época oscura, espiritualmente hablando, de Israel, que es el tiempo de los jueces, Booz se esforzó diligentemente para cumplir la ley de Dios. Él se hizo tiempo, ¿verdad?, para ir a la puerta a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios mostró su voluntad. Aquí está con el que tienes que hablar. Y él se movió para hablar y arreglar la situación. El interés de Booz por hacer la voluntad y Dios respondiendo providencialmente. ¿Se dan cuenta? Esa interacción de la obediencia de Booz. Entonces, hermanos, tal vez es un desafío para nosotros ser obedientes a la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas seguirán acomodando como añadidura de la misericordia de Dios. Eso como nuestro inciso A, ¿no? La diligencia de Booz. Inciso B, recuerden, estamos viendo el carácter del Redentor. Inciso B, no solamente era un hombre diligente Booz, sino que también era un hombre recto. Un hombre recto, la rectitud de Booz. Ruth, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: luego dijo al pariente, Booz al pariente, ¿verdad?, a fulano, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo vuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Cuando uno está leyendo la historia y es atrapado por el contexto de la historia y uno escucha la respuesta de fulano, uno dice: oh, pobre Booz, ¿no? Porque uno entiende que Booz estaba enamorado de Ruth, ¿no? Él quería redimir a su pariente cumpliendo la ley de Dios, haciendo respetar lo que Dios había ordenado, pero también él quería redimir a Ruth porque la amaba, ¿verdad? Y de repente aquí nosotros vemos como que el drama del amor de Booz empieza a derrumbarse, ¿no? El sueño del amor de Booz. Pero acá hay muchas cosas que rescatar del carácter de Booz. En este punto nosotros vamos a conocer que Booz es un hombre cabal, justo,
recto. Nosotros vamos a aprender acá que el amor de Booz por Ruth no fue un obstáculo para que Ruth o para que Booz ponga en primer lugar al Señor y su voluntad. Noemí tenía algunas tierras, eso nos enteramos aquí igual en el capítulo 4. Noemí tenía algunas tierras que pertenecían a su esposo fallecido, Elimelech. Y como ella no podía trabajar la tierra y hacerla fructificar, y bueno, la situación económica de estas dos viudas recién llegadas de Moab no era la más favorable. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ellas se tuvieron que amparar de la ley de Dios que sustentaba a los pobres y desamparados. Eso nos está diciendo en qué situación estaban Noemí y Ruth. Dependían de esta ley de misericordia dada por Dios para los pobres y desamparados. Así que por esa situación económica en la que estaban pasando, Noemí decide vender esas tierras que eran de su esposo fallecido. Hermanos, qué bueno es siempre resaltar la misericordia de Dios. Dios siempre le recordó al pueblo de Israel que todo lo que ellos tenían no les pertenecía a ellos, aunque ellos hacían uso de eso y eran tal vez o tenían posesión de aquellas cosas, no les pertenecían. Dice la palabra de Dios en Salmos 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Según este versículo del salmista, ¿de quién había sido la tierra y su plenitud? De Jehová. ¿Y cuál es la razón? Él las hizo. Él es el dueño. Son mías, ¿no? Y bueno, como Dios es el dueño, bueno, Él dispone de lo que le pertenece como Él quiere. En Levítico 25, ya enfocándose más específicamente en el pueblo de Israel, Él les enseña cómo manejar el asunto de las tierras que son de Dios para la gloria de Dios. Levítico 25, versículos 23 y 24, por ejemplo, Dios les dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. Es decir, no la vas a vender y para siempre ya va a ser de la persona a la que se vendió, ¿no? Porque la tierra mía es, dice Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate de la tierra. Esta es la ley que nosotros estamos viendo que Booz está queriendo que se cumpla. Noemí iba a vender las tierras de su esposo Elimelech, pero no debía ser vendidas para perderlas para siempre, sino que ella tenía que venderlas con la esperanza, y más que una esperanza, una certeza de que iba a poderlas recuperar nuevamente. ¿Se dan cuenta cómo es la misericordia de Dios? Y se va mostrando de forma evidente en la vida de Noemí y Ruth. Pero como nuestro punto es ver un poco el carácter de Booz, acá podemos ver cómo a él no le es obstáculo lo que siente por Ruth para hacer cumplir la ley de Dios. Un hombre justo, recto. Vamos a ver nuestro siguiente inciso, el último de este punto, del carácter de Dios. Hemos visto que Booz como redentor era un hombre diligente, inciso B, un hombre recto, justo, cabal, y por último vamos a ver, ahora sí, el amor de Booz. El amor de Booz. ¿Por qué hemos puesto el amor de Booz como si fuera un carácter? Bueno, porque nosotros sabemos que el amor de Dios no está basado en sentimientos, sino en una decisión que luego conlleva a una acción. Dios decide amar a pesar de, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos a veces por amor tiene más que ver con lo emocional, con los sentimientos, pero el amor de Dios va más allá de eso. Y Booz nos va mostrando ese amor de Dios. Vamos a leer Ruth, capítulo 4, versículos 5 al 6. El amor de Booz.
Entonces, luego de escuchar, ¿verdad?, la respuesta de fulano diciendo, yo voy a redimir, Booz replicó y dijo, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Es triste lo que está pasando, pero yo me imagino tal vez a Booz saltando de alegría dentro de él, ¿no? Pero en un sentido general vamos a ver que lo que este hombre, fulano, el pariente más cercano que Booz está haciendo, es algo lamentable. El escritor nos muestra de una manera magistral un contraste, ¿no?, una comparación entre ambos redentores potenciales, Booz y un hombre innombrable a quien el autor llama fulano. ¿Se dan cuenta que lo que este hombre estaba haciendo hizo que el escritor de la historia de Ruth no quiera ni siquiera poner su nombre? Hermanos, en la Biblia nosotros tenemos nombres de personas que han aparecido por aspectos a veces hasta insignificantes, si podemos decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, está registrado para siempre el nombre de una jovencita que escuchó la voz de Pedro llamando a la puerta, y cuando fue, abrió la puerta y como vio, fue y escuchó que era Pedro y no abrió la puerta de la emoción y se entró. Y el autor Lucas nos dice, y esa mujer se llamaba Rode. Solo por ese acontecimiento ahí está el nombre de esta mujer, ya sellado en la Escritura, en la palabra de Dios, inspirada por él para la posteridad. Pero luego acá tenemos una situación en donde el escritor, igualmente inspirado por Dios, decide no poner el nombre de este hombre y lo llama fulano. Fulano, no es digno de ser nombrado. Aquí se descubre, hermanos, cuál es el motor de este fulano para querer redimir al principio. ¿Recuerdan que él dijo, yo voy a redimir? Bueno, acá se descubre por qué lo quería hacer. Muy probablemente, él consideró que Noemí, al ser una mujer ya mayor de edad, no llegaría al año del jubileo, que es el año 50, en donde se devuelven las tierras, ¿no? Esta mujer no va a poder llegar ahí. Como nos explicaba nuestro hermano Andrés, también por el hecho de ser mujer no tendría el derecho de poder reclamar esa tierra, ¿no? Necesitaría de un heredero varón. Entonces él vio todo a su conveniencia y dijo, yo voy a redimir. Pero eso es avaricia. Sus deseos de redimir no eran sinceros, genuinos, puros. Pero acá vemos también cómo el Señor ilumina a Booz y muy astutamente, muy sabiamente le informa a fulano que la redención incluía también casarse con la viuda de Malón. No solamente rescatar las tierras del fallecido Elimelec, sino también rescatar el nombre del fallecido Malón. Eso significa que si Ruth, por ejemplo, tenía un hijo de fulano, ese hijo sería considerado como hijo de Malón, el difunto. Y por ende, ese niño sería el heredero de las tierras de Noemí. Eso era lo que nuestro hermano Andrés nos explicaba el anterior domingo, que se llama la ley del levirato, ¿verdad? Para que no se pierda el nombre del difunto, tenía que haber un heredero que continuara esa genealogía. Y ese heredero, varón, era pues ya un potencial heredero de las tierras de Noemí. Y eso no le gustó a fulano, que haya un heredero seguro, ¿verdad? A este hombre de negocios ya no le pareció buena idea redimir y bueno, cede, entrega sus derechos de redentor por ambición, por egoísmo, por avaricia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos,
hacemos cosas, tomamos decisiones con un corazón equivocado. Este hombre estaba por redimirlas. Aparentemente, si uno ve desde el aspecto, desde un panorama más general, parece algo bueno, ¿verdad? Las va a redimir. Pero el corazón de fulano cambia completamente la acción que estaba haciendo. Siempre, hermanos, acudamos al Señor antes de tomar una decisión, para que Él obre en nuestro corazón, para que lo hagamos con buenas intenciones, alineadas a la voluntad de Dios, y no con un corazón pecaminoso, ¿verdad? Por otro lado, estamos viendo, ¿no?, ese contraste. Primero, el primer redentor mostrando avaricia, intereses personales para redimir. Pero por otro lado está la situación de Booz, el otro redentor, que muestra un amor sincero, desinteresado. Todo lo que acabamos de ver que le preocupó a fulano, todo lo que acabamos que le preocupaba a fulano no ha cambiado. Es decir, que le iba a afectar también a Booz si redimía. Su primogénito, el primer hijo que Booz podría tener con Ruth, no iba a ser su hijo legalmente, iba a ser de Malón. Esa es la razón por la que más adelante, cuando nace su hijo, todas las vecinas dicen, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Se dan cuenta? Porque era su heredero, era aquel que ahora representaba a su hijo que había fallecido, Malón. Es decir, que lo perdía a su primogénito, Booz. Otro aspecto que podía afectar a Booz era también la nacionalidad de Ruth. Ruth era moabita. Recuerden cómo la trataban los trabajadores de Booz cuando llegó al campo, ¿no? Ahí está la extranjera, ¿no?, la moabita. Y por lo que vemos que Booz les recrimina a sus trabajadores, no la molesten, no la avergüencen, es probablemente porque ya lo estaban haciendo. Así que Booz se iba a casar con una mujer que socialmente era rechazada. Y eso iba a afectar de alguna manera el estatus de Booz, que era un hombre respetable. Pero se dan cuenta cómo a Booz no le interesa, cómo le afectaba esto, sino el bienestar de aquella a quien él amaba. Hermanos, ese es el amor de Dios. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Vos está mostrando eso, a diferencia de Malón, que buscó lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vos ha mostrado rectitud, que se goza en la verdad, en lo justo, ¿verdad? Este es el amor de Dios, hermanos, un amor incondicional, no movido por quién eres tú o por quién soy yo, sino solamente por su beneplácito, como dice Efesios capítulo 1, sino movido solamente por lo que Él decide hacer y lo hace. Él nos amó de esa manera. Porque si nos amara por quiénes somos nosotros y qué tenemos para ofrecerle, definitivamente estamos perdidos. Pero el amor de Dios no es así. Vamos a nuestro punto número 2. Terminamos de ver el punto número 1, el carácter del Redentor. Ahora vamos a ver los frutos de la obra del Redentor. Ruth capítulo 4, versos 7 al 8 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Un poquito contextualizando esta parte, que nos va a ayudar también a entender lo siguiente, es que la entrega del zapato era una costumbre, no era una ley, era una costumbre que se agarró desde hacia muchos años atrás,
Y en vez de firmar un papel entre los dos involucrados en el asunto que estaban hablando, bueno, uno se sacaba el zapato y lo entregaba al otro. En este caso, el que estaba entregando sus derechos a la otra persona, se saca su zapato y como símbolo dice, te lo entrego a ti, ¿no? Es una formalidad que testificaba delante de muchos testigos que se estaba cerrando un trato. Ahora, sería bueno, ¿no?, que para eso estén con los pies limpios, ¿no? Si no, sería un trato un poquito incómodo, yo creo. Sobre todo para el que recibe el zapato, ¿no? Vamos a ver ahora en esta porción de los frutos de la obra del Redentor algunos incisos también. Inciso A, posesión rescatada. Posesión rescatada. Ruth, capítulo 4, verso 9, dice, y Booz dijo a los ancianos, luego de recibir el zapato, cerrar el trato de redención, ahora yo soy legítimamente el Redentor. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. El hecho de que la heredad de Elimelech estén ahora en manos de Booz, eso le da a Noemí toda la seguridad sobre esa posesión. ¿Se dan cuenta cuán inseguras hubieran estado en las manos del otro Redentor? ¿Cuánto cambia el corazón, verdad? Pero Noemí sabía cómo era Booz, sabía qué tipo de Redentor era él y estaba segura. Oh, ahora sí, mi posesión está segura en las manos de él. Y la razón es que Booz había mostrado en todo lo que acabamos de leer que era un Redentor fuerte, sincero, amoroso, no egoísta ni avaro. Ruth y Noemí estaban seguras en las manos de este protector que demostró que estaba delante de ellas como un abogado que buscaba su bienestar. ¿Quién organizó todo esto de la redención? Fue Booz. No las dejó a ellas, ¿no? Él organizó todo. Fulano, ven, siéntate acá. Ustedes 10, vengan. Él organizó como un abogado delante de ellas, representándolas. ¿Cómo no iban a estar seguras, no? Ahora resulta que estas viudas, que hace algún tiempo habían llegado a los campos de Belén para mendigar en campos ajenos, ahora estaban seguras de que tenían una posesión en las manos de su Redentor. Queridos hermanos, todo aquel que está sin Dios es un mendigo espiritual en este mundo. Un mendigo que tristemente quiere saciarse solamente con las obras que el mundo ofrece. Con placeres temporales, sueños o metas que son pasajeras, pero que no tienen un fruto eterno. Pero Cristo, nuestro Redentor, al rescatarnos, al nosotros creer en Él por su obra en la cruz, nos da una posesión y una posición inalcanzables por nosotros o por nuestros propios medios. Ruth y Noemí no podían hacer nada sin Booz, su Redentor. Y por Él es que ahora ellas están seguras de su posesión. Hermanos, Cristo nos ha asegurado a nosotros una posesión eterna y una posición eterna. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje que el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia local, a los Efesios, muestra toda la posesión que Dios ha rescatado para nosotros en Cristo. Te dio vida cuando estabas muerto.
Tienes la resurrección asegurada por aquel que es las primicias de la resurrección. Jesús resucitó y Él prometió que todos los que estamos unidos a Él resucitaremos. Estás como sentado ya en los lugares celestiales, dice Efesios 2. Y tú dirás, pero hermano, estoy aquí sentado en el lugar de reuniones de la iglesia. Bueno, hermanos, cuando creíste en Jesús, fuiste unido a Él, y como Él está sentado a la diestra del Padre, tú que estás unido a tu Redentor, estás como ya sentado en los lugares celestiales por Cristo. Has sido receptor de las abundantes riquezas de su gracia. Hay otras porciones de la Escritura, como en Romanos 8:15, que dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe. Eres hijo. Eres parte de la familia de Dios. En Romanos 8:17 dice que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Podríamos continuar, hermanos, con esta lista de bendiciones que recibimos al creer en Jesús, al entregarnos a nuestro pariente redentor Cristo, pero se nos iría toda la mañana, ¿verdad? Pero qué lindo es saber que de ser mendigos espirituales, hermanos, ahora tenemos el nombre de hijos y somos herederos y coherederos con Cristo. Una posesión rescatada. Ahora vamos a ver inciso B. El nombre restaurado para la posteridad. Estamos viendo los frutos de la obra del Redentor. La obra de Booz para con Noemí y Ruth les aseguró su posesión. Y ahora vamos a ver que les restaura un nombre para la posteridad. En este caso es el nombre de Malón, uno de los hijos de Noemí, para que esa línea genealógica continúe. Bueno, Ruth, capítulo 4, versículo 10, dice, y que también tomo por mi mujer, recuerden, Booz está hablando ahora a todo el pueblo, tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. La idea central de este verso es guardar el nombre, asegurar que no se pierda el nombre de los ancestros. De esta parte, hermanos, nosotros podemos ver que tiene mucho sentido el heredero que iba a nacer de esta unión entre Booz y Ruth. Eso aseguraba la otra parte de la redención que ya habíamos visto con Noemí, ¿no? Asegurar la posesión. Ambas están conectadas, hermanos, no podríamos separarlo. Dependía mucho el heredero de Noemí y Ruth para que la posesión esté completamente asegurada. El primogénito de Booz, como decíamos hace un momento, sería contado como hijo de Malón, no como de Booz. Y por ende, ese sería el heredero de los bienes. Y ahora nosotros, aplicando esta verdad al Evangelio, cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios como una señal de pertenencia. Hermanos, si tú has creído en Jesús, ahora le perteneces. Como dice también en alguna parte en 1 Corintios capítulo 6, que ya no somos nuestros, ¿verdad? Que nuestro cuerpo le pertenece a Él. Y hoy leíamos también en el devocional de Romanos capítulo 14, ¿no? Ya no sois vuestros. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Posesión. Le pertenecemos a Él. Bueno, Él nos ha dado un nombre, hermanos. Recuerden, estamos viendo el nombre restaurado. Tú estabas perdido, con un nombre pronto a desaparecer. Pero al creer en Jesús, Él te ha otorgado un nombre. Y tú dirás, pero yo me sigo llamando igual. La gente me sigue diciendo el nombre que siempre tuve.
Hermanos, estamos hablando de aquí de una verdad teológica profunda. La palabra de Dios dice en Juan 1:12 que cuando creíste en Jesús ahora es Hijo de Dios. Ese es tu nombre. Tu posición. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Y con respecto a la pertenencia de Dios, dice Isaías 43:1, mío eres tú. Si estás buscando, hermanos, hermanas, sinónimos a cuál es tu posición, estos son los nombres que Dios te ha dado. Eres suyo, su hijo. Y nadie podrá arrebatar de las manos del Padre y de Cristo a los que son suyos. Eso dice en Juan 10:28. La pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Estás seguro en sus manos? Recuerda que estamos viendo cuán seguras se sentían Ruth y Noemí ahora en las manos de su Redentor Booz. Y cuánto más nosotros, hermanos, seguros en las manos de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Nuestro Redentor Jesucristo nos da un nombre y asegura nuestra eternidad. Si bien el nombre de Malón estaba seguro para una posteridad terrenal, hermanos, Dios, al creer en Jesús, nos ha dado seguridad de un nombre por la eternidad. Somos sus hijos eternamente. Y eso es maravilloso. Vamos a pasar a nuestro último punto, punto número 3. Estábamos viendo los frutos de la obra del Redentor. Y por último, ahora veremos el rescate consumado del Redentor. Recuerden que estamos viendo que Booz aún está anunciando a todos lo que va a hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando lo hace. Ruth 4:11-13. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Muy bien, tenemos aquí algunos incisos para terminar esta porción. Inciso A, vamos a ver una descendencia bendita. Una descendencia bendita. Lo que los del pueblo están haciendo acá es desear cosas buenas a Booz. Eso significa bendición, decir bien, ¿verdad? Entonces, en un tono de oración elevada a Dios, ellos están deseando todas estas cosas buenas a Booz. ¿Y cuáles son estas cosas buenas? Bueno, vamos a verlas en un momento. En primer lugar, le están deseando que Ruth, su esposa, sea como Raquel y Lea. Sea como Raquel y Lea. Estas mujeres, Raquel y Lea, son conocidas como matriarcas, madres de Israel. ¿Por qué? Porque de ellas descienden la mayor parte de las tribus de Israel, ¿no? Hay que recordar también que estuvieron involucradas 2 de sus esclavas. Pero estas 2 esposas de Jacob son las madres de las tribus de Israel. Y ellas, en cierta manera, son consideradas como parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham anteriormente. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? De tu descendencia, ¿no? O tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A un hombre que estaba pronto a cumplir 100 años y que no podía tener hijos con su esposa, también ya anciana, le dice: tendrás una descendencia numerosa. Bueno, esa promesa se fue cumpliendo, ¿verdad? Y por eso Lea y Raquel, estas 2 hermanas, son como el cumplimiento de esa promesa al dar a luz a los que serían los patriarcas de un pueblo entero. La promesa de Dios se fue cumpliendo, ¿verdad? ¿Y por qué dicen estos hombres que Ruth sea como Raquel y Lea?
Lo que estos hombres del pueblo le están deseando a Booz es que ellos sean ahora parte del cumplimiento de esa promesa dada a Abraham. Que Ruth de alguna manera llegase a ser como Raquel y Lea al fructificar el pueblo de Israel con más descendientes. Sé parte de la promesa de Dios, le están diciendo. Que tu esposa sea parte de esa promesa de Dios. Otra bendición que le están deseando a Booz es que la casa de Booz sea como la de Fares. Y aquí hay que conocer un poquito para saber qué le están deseando, quién es Fares, ¿verdad? Bueno, Fares aparece en Génesis 38. Si tal vez llegando a la casa pueden abrir Génesis 38 para profundizar esta historia. Pero en resumidas cuentas, Judá y Tamar son padres de Fares. Pero aquí es en donde se pone complicada la historia. Judá es suegro de Tamar, quien enviudó en 2 ocasiones de 2 hijos de Judá. Y Judá le quedaba un hijo más joven, que se llamaba Sela, a quien Judá se había comprometido con Tamar entregarlo para cumplir el levirato, ¿verdad? Lo que acabamos de ver que hizo Booz, la ley del levirato para con Ruth, para mantener el nombre del fallecido. Bueno, en este caso vimos que 2 hermanos ya habían muerto, que se habían casado con Tamar, y quedaba uno más, pero Judá no se lo entregó. Y resumiendo la historia, entonces Tamar, con engaños, logra embarazarse de su suegro Judá, y así es como nace Fares. Wow, hablando de historias dramáticas, ¿verdad? Así nació este niño, Fares. Pero saben que, y tal vez aquí empieza uno a preguntarse, ¿y de cómo fue que ahora Fares llegó a ser un símbolo de bendición? Para ponerlo dentro de los buenos deseos para vos. Que tu casa sea como la de Fares. Si tú ves la historia de Fares, ¿no? De cómo fue su nacimiento, tú dices, aparentemente, humanamente hablando, este niño tiene tal vez un futuro un poco no prometedor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo trataban a Cristo Jesús los fariseos? Como Jesús había nacido de un milagro, de manera que una virgen dio a luz, y todos sabían de alguna manera, ¿verdad?, que José era su padre adoptivo, todos empezaron a pensar cualquier cosa menos que Dios hizo una obra de milagro en el vientre de María. Hasta el punto de que alguien le dijo a Jesús, ¿no? Nosotros no somos hijos de fornicación. Lo marcaba de por vida, ¿no? Pero aquí vamos a analizar algo importante en la vida de Fares, hermanos. Aunque Tamar y Judá concibieron a su hijo bajo pecado, porque fue así, uno rompió su promesa de entregar a su hijo restante para cumplir el mandato de Dios para con su nuera Tamar, y la otra recurriendo a la mentira y al incesto para lograr concebir, es decir, desastrosa situación. Aún así, hermanos, Dios quiso usar a este niño, quien no tenía la culpa del pecado de sus padres, para que a través de este niño Fares se cumpliera su plan redentor. Tristemente hoy en día, hermanos, en el mundo no se ve este pensamiento, a tal punto de que se culpa al niño por el pecado de los padres y se lo sentencia a la muerte a través de leyes que van contra la ley de Dios. Dios iba a usar a Fares como uno de los eslabones de esta cadena de nombres que vamos a ver en el plan redentor de Dios. Una descendencia bendita. Una descendencia bendita. Vamos a ver, inciso B, el restaurador del alma. En Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 17, nos muestra que sucede un milagro. Resulta que Booz se casa con Ruth y Ruth está esperando ahora un bebé, ¿no? Está embarazada.
¿Por qué es un milagro, hermanos? Bueno, Ruth había estado casada aproximadamente 10 años con Malón y en 10 años ella no había podido concebir hijos para Malón. Y ahora providencialmente se casa con Booz y tienen un hijo. Es un milagro. Nosotros podemos ver acá que Dios está obrando con Ruth, así como lo hizo con Sara, que en su vejez y en toda su vida no había podido tener hijos y de repente tiene a Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Vemos que Dios está obrando con Ruth, así como lo hizo con Rebeca, quien tampoco podía tener hijos con su esposo Isaac, pero por la mano de Dios tiene mellizos. Vemos que Dios está obrando en Ruth, así como lo hizo con Raquel, quien tampoco podía tener hijos, con Jacob, pero que de repente Dios, para cumplir su propósito, toca a Raquel. Hermanos, no hay obstáculo que pueda impedir que Dios cumpla sus propósitos. No hay obstáculo. Y Dios a propósito quiere mostrarnos eso a través de 3 generaciones seguidas en donde la esposa no podía tener hijos y justo la promesa de Dios radicaba en una descendencia. Pero para Dios no hay imposibles. Y ahora Ruth era parte de esa promesa también. Y Dios estaba tocando a Ruth. En los versículos 14 al 17, las mujeres alaban a Dios, ¿no? Ese es el resumen de los versículos 14 al 17. Una alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque no le hizo faltar pariente a Noemí. Y esa es su alabanza, ¿no? Gloria a Dios que no te hizo faltar pariente. Pariente que va a ser restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Ellas están lanzando una alabanza. Lo llamativo es que las mujeres, al hablar de un pariente cercano que te rescate y que te sustente, no estaban hablando de vos. No estaban hablando de vos, que en la historia es el pariente que las rescató, ¿verdad? Ellas están hablando del niño que nació. Ellas están hablando del niño que nació. Tu nuera, dice el versículo 15, tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Obviamente no es vos, es el niño que ha dado a luz vos. Y le pusieron por nombre Obed, que significa un siervo adorador. Obed. Un lindo nombre, ¿no? Obed. Estas mujeres no sabían lo que estaban diciendo, o no sabían el grado de sus palabras. Porque al hablar ellas de un niño que restauraría el alma de Noemí y sustentaría su vejez, pensaban en Obed, aquel niño que había nacido y del cual no sabían qué sería de su futuro, pero ese era su deseo. Pero sin darse cuenta, hermanos, ellas estaban hablando de algo más profundo, de un niño que verdaderamente restauraría el alma de Noemí y no solamente la sustentaría en su vejez, sino que sustentaría su eternidad. Estaban hablando del verdadero Redentor que nacería muchos años más adelante, Jesús. El verdadero pariente Redentor. El restaurador del alma, hermanos. Es obvio que Obed no iba a poder algo hacer para el alma, ni de Noemí ni de nadie. Pero el verdadero restaurador del alma es Jesucristo. Estas personas estaban hablando de Obed como un restaurador del alma de Noemí, por cuanto ella había estado volviendo deshecha, con un corazón partido de Moab, sin su esposo, sin sus hijos, sin nada aparentemente. Y ellas decían, aquí está tu consuelo. Pero hermanos, en Jesús nosotros encontramos un consuelo que va más allá de lo terrenal, más allá de lo que nos pueda pasar aquí en la tierra. Nosotros tenemos a alguien que ha salvado nuestra alma de la condenación. Y dice la Escritura que enjugará nuestras lágrimas ahí en su presencia. Él es el verdadero restaurador del alma.
Y por último, inciso C, la genealogía del verdadero Redentor. Recuerden, hemos visto el restaurador del alma. Y ahora la genealogía del verdadero Redentor. En los versículos 18 al 20 de Ruth 4, terminando el versículo 17, ya se nos aclara que Obed es padre de Isaí, padre de David. Entonces estamos diciendo que Obed era abuelo del que llegaría a ser el rey David. Estaban cerca, ¿no? El abuelo del rey David. ¡Wow! ¡Qué genealogía!, ¿no? Se dan cuenta que las mujeres no tenían ni idea de quién iba a ser Obed. Iba a ser, para empezar, el abuelo del rey David. Y ahora se nos presenta una genealogía más detallada, desde Fares, que ya hemos hablado un poco de él, hasta el rey David. Aquel David que había recibido la promesa de Dios, así como Abraham, de que de su descendencia vendría alguien que se sentaría en su trono para siempre. David recibió esa promesa. Y es por eso que el apóstol Mateo, en el Evangelio de Mateo, comienza su evangelio con una genealogía, la genealogía de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es descendiente de David, descendiente de Abraham, aquel Abraham que recibió la promesa de Dios, que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y con el nacimiento de Jesús se cumple esa promesa de bendición que Dios fue entretejiendo a lo largo de la historia, en donde nosotros ahora podemos ver una cadena de nombres para cumplir esa promesa, ¿no? Empezando por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Salmón y Rahab, que concibieron a Booz, Booz y Ruth, que concibieron a Obed. Vemos a Isaí, a David, el rey Salomón, parte de esa genealogía, ¿verdad? En Mateo capítulo 1 vemos cómo se llega hasta Jesús. Una cadena de cumplimiento de la promesa de Dios. El Rey prometido, el pariente redentor de nuestra alma, el que sustenta la eternidad de todo aquel que cree arrepentido de sus pecados en Él, había nacido como cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, Dios es fiel. La genealogía del verdadero Redentor nos muestra que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, cumple sus palabras. Y toda promesa dada en las Escrituras quedará cumplido. No podemos dejar de ver el Evangelio en toda la historia de Ruth. No podemos dejar de ver a Cristo en toda la historia de Ruth. Si hay alguien aquí que tal vez se ha dado cuenta que está sin Cristo, cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Búscale consciente de tu indignidad, así como Ruth era consciente de que ella no era digna de nada que podría recibir. Nosotros tenemos que ser conscientes que no somos dignos de nada de parte de Dios. Por eso búscale consciente de tu indignidad y pídele misericordia y te dará misericordia. Aférrate a Cristo como Noemí se aferró a su nieto Obed, su esperanza. Aférrate a Cristo y clama por su salvación, así como Ruth clamó a Booz para ser redimida. Aférrate a Cristo, quien ama sin medida e incondicionalmente, así como Booz amó a Ruth. Aférrate a Cristo, quien diligentemente se sacrificó para morir en la cruz y así rescatar a sus ovejas. Y resucitó al tercer día y ahora Él da vida a todo aquel que cree. Aférrate a Él. Aférrate a Él que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La obra no termina aquí. La obra debe continuar. La historia de Ruth termina aquí, pero Dios continuó su obra y la cumplió en Jesucristo
y hoy mismo sigue salvando a todo aquel que cree.